tema de diabetes, con eso ya deberían saber todas las cosas básicas de diabetes. Eso lo digo para que los que les toque rotar ya deben ir repasando los temas para que no sufran tanto en el examen de la primera unidad. No dejen que se acumulen los temas que tienen que estudiar. Entonces, voy a compartir pantalla. Un segundo. Y también comentarles que estamos teniendo algunas observaciones por el hecho de que estamos haciendo clases virtuales. Entonces, vamos a tener que empezar a hacer ya una transición hacia las clases presenciales, ¿ya? La siguiente semana la teórica va a ser igual virtual, pero el seminario lo vamos a tener que hacer presencial. Entonces, ya le había mencionado a Grisel que coordinara con ustedes para que veamos un día de la siguiente semana para que el grupo que les toque exponer lo va a tener que hacer de forma presencial y lo vamos a hacer ya en la universidad, ¿ya? Vamos a tener que coordinar alguna hora para que podamos hacer eso. Por lo menos vamos a necesitar 1 hora y media para poder realizar eso. Y yo creo que de repente ya el último mes vamos a tener que hacerlo todo presencial, ¿no? Entonces, básicamente eso, cuando hagamos presencial, de igual forma vamos a tener que tratar de ser puntuales. Si es que pasan cierta hora, tampoco van a poder entrar al seminario o clase teórica, si es que es el caso, ¿no? Ok. Muy bien, ¿se ve la presentación? Sí, doctora. Ok. Muy bien, entonces ya habíamos visto la semana anterior todo lo que es la parte 1, la primera parte del tratamiento farmacológico. Ya hemos revisado cuáles son los antidiabéticos orales, cuáles son los grupos, mecanismos de acción y todo ello. Lo que ahora nos corresponde es esta parte, vamos a ver lo que son insulinas y las guías, ¿ya? Entonces, en lo que es la clasificación de insulinas, tenemos clasificación por su tiempo de acción, por su naturaleza, y también por la función que cumplen en la secreción de la insulina. En este cuadro lo que ustedes pueden ver es los diferentes tipos por su tiempo de duración, ¿ya? Tenemos insulinas que son ultra rápidas, o sea, tienen un pico rápido de acción y su duración pues solamente entre 4 a 5 horas. Entre estas está las PAR, lispro y glulicina. Tenemos las insulinas rápidas, la clásica cristalina o regular, que es la que más se utiliza en el hospital, la que ustedes seguro que han escuchado en algún momento, y que tiene una duración un poquito más larga. La NPH, que también es muy usada, que es mucho más antigua, la cual dura aproximadamente entre 12 a 14 horas. Por eso se indica cada 12 horas. Y las insulinas que son más largas y más modernas, como la de Temir, Glargina y de Gludec, que duran aproximadamente 24 horas. Entonces, para ver bien lo que es esto de la insulina, recordemos que cuando el páncreas secreta la insulina, secreta una secreción, digamos que eso es la línea, ¿no? Secreta una secreción que es basal, algo así. Y cada vez que nosotros comemos, tiene que secretar el páncreas un poco más de insulina, digamos el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿ya? Entonces, en esta pequeña secreción de insulinas, justo después de las comidas va a tener que secretar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que hacen las insulinas? Van a tratar de imitar este funcionamiento del páncreas. ¿Qué sucede con los pacientes diabéticos tipo 1? Los diabéticos tipo 1, como no tienen nada de reserva pancreática, no secretan absolutamente nada. O sea, no secretan ni la parte basal, que es esta, ni la parte de los picos post comida. Por eso ellos utilizan varios tipos de insulina, o en general casi dos, ¿no? En cambio, los diabéticos tipo 2, en un primer momento, a veces pueden en algo responder a las comidas, por eso a veces no usan este tipo de insulinas que reflejan esto de las comidas, pero ya empiezan a perder este control, que es de la insulina basal o la secreción basal. Con el tiempo, conforme van pasando más años, un diabético 2, tipo 2 se va a ir comportando como un diabético tipo 1, y muchos de ellos van a tener que usar más de un tipo de insulina. Entonces, por el tiempo de duración, hemos dicho que tenemos las ultra rápidas, que hemos mencionado que son Lispro, Aspar y Glulicina. Y aquí están su inicio de acción, su pico máximo y su duración de acción. Por este tiempo de acción, estas insulinas se indican con la comida. Son del tipo que se utilizan para esos picos de comida, ¿ya?
Entonces, esta insulina el paciente come o inmediatamente antes de que coma se lo coloca, ¿no? Tenemos la de acción rápida, que como hemos dicho es la regular o cristalina. En esta puede durar hasta 5 a 8 horas y es un poco más antigua. Esta insulina se coloca media hora antes de las comidas, o sea, su función es prandial. La NPH, que es de acción intermedia, que como hemos dicho se indica cada 12 horas, y esta es basal, o sea, va a remedar esa secreción de insulina que es casi de forma continua. Y también dentro de las insulinas basales tenemos las de acción lenta, lo que es de Temir, Glargine y de Gludec, que duran 24 horas. Por consiguiente, se coloca una vez al día. Aparte de eso, hay otras presentaciones que se llaman mezclas, en las cuales ya viene premezclado la regular con la NPH. Pero eso no utilizamos usualmente. Otra clasificación de las insulinas, aparte de lo que les he mencionado, es las insulinas análogas versus las humanas. Eso depende de su naturaleza. Las insulinas humanas son las más antiguas y en ella está la cristalina y la NPH. Con el tiempo, por ingeniería genética, se han ido preparando otros tipos de insulinas, en las cuales se le han hecho cambios justamente genéticos para que se asemejen un poco más a la secreción de insulina que les he mencionado. Entonces, las insulinas humanas no reproducen tal cual la secreción de insulina. Si vemos aquí la NPH, siempre tiene un ligero pico, no es tal cual la secreción basal que tenemos del páncreas. Por consiguiente, se hicieron esto, que son las análogas. Las análogas, que son más modernas, dan menos hipoglicemia. Por eso se utilizan ahora más. Además, el problema es que como ha sido modificado genéticamente, se tenía cierto miedo de que hubiera mayor afinidad por el receptor y si estuviera asociado o no a neoplasias o mayores manifestaciones tardías. Pero hasta este momento no se ha visto esa asociación. Y como les mencionaba, las insulinas también las podemos clasificar si las utilizamos como basales o como bolos o preprandiales. Entonces, bolos o preprandiales, las ultra rápidas y la rápida. Y las basales, las más largas, como la glargina, detemir y NPH. Si ven acá, por ejemplo, la glargina es la basal, es casi plana. Y si queremos mejorar las glucosas después de las comidas del paciente, se va a utilizar aspar, lispro o glulicina, ¿no? Como les he mencionado, en el diabético tipo 2, en un comienzo se podría usar solamente un régimen basal porque estos piquitos todavía el páncreas lo puede cubrir. Tenemos otras insulinas más modernas, como la U300, que es esta, que está en el mercado, que la idea de que saquen insulinas nuevas es, primero, que se pueda colocar menos veces, porque recuerden que la insulina es un inyectable, hay que colocarlo todos los días de forma subcutánea, y que tenga menos hipoglicemias, porque el efecto más temido por los pacientes es la hipoglicemia, y es mayor con el uso de insulina. Hay que tener cuidado con eso. Por eso, cada insulina moderna que sale tiene menos este efecto. Y como les dije, también pueden venir premezcladas, ¿no? Yo sea ya la basal con su prandial. ¿Cuáles son los determinantes de la eficacia en el tratamiento de la insulina? Primero, el tipo de insulina. Como les he mencionado, hay algunas que dan menos hipoglicemia que otras. El tamaño del depósito subcutáneo. A mayor superficie hay mayor absorción y la absorción neta también va a disminuir. La técnica de inyección, que el paciente pueda o sepa colocarse adecuadamente. El sitio de inyección. Más rápido va a ser en el abdomen, intermedio en lo que es el brazo y más lento en las piernas. ¿No? En cualquiera de esas zonas se puede colocar la insulina. Ahora, dentro de algunas tecnologías que se pueden aplicar para pacientes diabéticos, tenemos esto que es el monitor continuo de glucosa. Tal cual como ven en la figura, es así un aparatito que parece como un celular, en el cual se va a ir registrando cómo va la glucosa del paciente. Y este es el sensor, que tiene una pequeña agujita que va a medir la glucosa tisular. Entonces, eso se va a ir reportando acá. Y los pacientes pueden tener ese tipo de reportes de cómo ha ido su glucosa durante el día. Actualmente hay parámetros para que nosotros veamos si este está bien o no está bien. Entonces, tienen que estar en meta por lo menos el 70% del tiempo, ¿no? Y también se ve si hay o no hipoglicemias. Eso también es importante. Básicamente lo que quiero es que sepan que existen estas nuevas tecnologías que con el tiempo de repente se van a hacer más comunes. Y también tenemos la bomba de infusión de insulina.
que de igual forma es como un aparatito en el cual va a ir dando o insulina igual por vía subcutánea, por una cánula, y esto se va a ir regulando de igual forma. Usualmente lo que se tenía que hacer era programarlo, de igual forma como les he mencionado, una dosis basal y también las dosis después de las comidas. Actualmente ya hay sistemas que pueden conectar ambos, tanto el monitor como la bomba de insulina. Muy bien, esto con respecto ya a todo lo que es insulinas. Lo que vamos a revisar ahora es más o menos cómo se debería indicar la medicación en el paciente diabético. Para el paciente diabético tipo 1, el tratamiento es insulina. O sea, más de eso es lo que básicamente ustedes tienen que saber. Y la insulina no va a ser solamente una insulina, va a ser una insulina basal con insulina prandiales. Es decir, vamos a utilizar una insulina que puede ser NPH o glargina, más una insulina de elección rápida, ultra rápida, cada vez que el paciente coma. En general, el paciente te tiene que estar indicando insulina hasta, o pinchando realmente 4 veces casi por día en el diabético tipo 1, ¿no? En el diabético tipo 2 es un poco diferente. Primero vamos a ver lo que son las metas glicémicas, ¿ya? Habíamos mencionado que en general la meta de glicosilada es aproximadamente 7%, pero esta puede ir cambiando, puede ser más exigente o menos exigente dependiendo de todos estos factores, ¿no? Primero, el riesgo de hipoglicemia. Si es un paciente que tiene alto riesgo de hipoglicemia, podemos permitirnos que esta glicosilada sea un poco menos exigente, es decir, 7.5, 8%. La duración de la enfermedad. A más tiempo de duración, vamos a ser también menos exigentes con la glicosilada. La esperanza de vida. Si el paciente tiene mayor edad, vamos a ser menos exigentes con la glicosilada. Si tiene importantes comorbilidades, es decir, nefropatía diabética, es un paciente ya postrado, es un paciente que ha tenido algún infarto agudo de miocardio, vamos a ser también menos exigentes con ellos. Igual con las complicaciones vasculares. También tenemos que ver la preferencia del paciente. Si es un paciente que no va a tener mucho apoyo familiar, que no va a poder venir a sus controles o no es un paciente muy cuidadoso, también podríamos tener una glicosilada un poco más alta. Y además de eso, vamos a necesitar ver el soporte de los sistemas de salud. No es lo mismo un paciente que puede venir a sus controles por lo menos cada 3 meses a uno que no va a poder venir cada año, de repente mucho más, y de repente tengamos que corrernos el riesgo de que este paciente también tenga hipoglicemia por el tratamiento que le demos. Cada paciente hay que individualizar cuál va a ser su método de hemoglobina glicosilada. Muy bien, en el caso de nuestro país, tenemos flujogramas para el tratamiento de la diabetes, pero como nosotros no tenemos una gran variedad de medicamentos en nuestros hospitales, como se habrán dado cuenta los que ya han hecho prácticas, básicamente lo que nosotros tenemos es metformina y glibenclamida e insulinas. Entonces, cuando hablamos del primer nivel de atención, lo que se recomienda es primero hacer el diagnóstico de diabetes, que ya saben ustedes cómo se hace. Tenemos que hacer modificaciones de estilo de vida, y de una vez ya empezar con lo que es la metformina. La metformina, recuerden que si están teniendo muchos efectos adversos, mucha diarrea o mucha molestia, se puede empezar con dosis más bajas e ir aumentando paulatinamente la dosis hasta llegar a una dosis. Lo ideal es llegar a 2.000 miligramos, que es la dosis con más efectos benéficos. Ahora, si el paciente no tolera la metformina, lo que vamos a hacer principalmente es usar glibenclamida, ¿no? Si el paciente con metformina no logra la meta de tratamiento, tendremos que reforzar el estilo de vida, pero además de eso, si no, podríamos agregar lo que es ya la glibenclamida. Si con esto el paciente no controla sus niveles de glucosa, de hemoglobina glicosilada, lo que deberíamos hacer si estamos en primer nivel de atención es referirlo a endocrinología, porque este paciente ya va a empezar a usar probablemente insulina, ¿ya? Esto es el manejo que tenemos en nuestro medio, ¿ya? Con los medicamentos que tenemos disponibles. ¿Cuáles son las metas? Aparte de la glicosilada que hemos dicho que tiene que ser menos de 7%, recuerden que la glucosa tiene que estar entre 80 y 130 en ayunas, y 2 horas después de las comidas o postprandial tiene que estar menos de 180. ¿Ya? Pero, como les vuelvo a repetir, esto puede cambiar de acuerdo a los factores que hemos mencionado. Para el resto del mundo, esta es la guía del 2023 de la Asociación Americana de Diabetes, cada vez cambia un poco más.
En general no quiero que se confundan demasiado porque es un esquema bastante árido. Lo que actualmente se está viendo es, sí, está bien que nosotros veamos cuánto está su glucosa, pero también hay que ver el peso del paciente. Y además de eso, lo que también tenemos que ver es si tiene algunos factores cardiovasculares o renales. Y de acuerdo a eso se debe elegir el mejor medicamento para el paciente. Si bien la metformina todavía tiene una gran relevancia en la mayoría de guías, actualmente, si el paciente tiene algún tipo de riesgo cardiovascular o renal o si ya tiene nefropatía diabética, deberíamos agregar los medicamentos que ya hemos, lo que hemos mencionado, ¿no? Los análogos de receptor de GLP-1 y los inhibidores de GLT2. Así la glucosa esté bien. O sea, agregarlo aunque sea una dosis un poco menor, como para acompañar y dar los otros beneficios de estos medicamentos, junto con la metformina. Así estemos con la glucosa bien. Si el paciente tiene estos problemas, hay que agregar estos medicamentos, ¿no? Principalmente eso. Y en el caso del peso hay que tener cuidado. Recuerden que hay algunos medicamentos, como el caso de las sulfonilurias, que aumentan el peso del paciente. Actualmente se están prefiriendo los medicamentos que sean neutros con el peso o que puedan hacer bajar de peso al paciente. Recuerden, entre menos peso, mejor pronóstico también para la diabetes del paciente. Entonces, esta guía es un poco más anterior, de hace unos 2 años, en la cual, de igual forma, si nosotros teníamos un paciente diabético, empezábamos con metformina, ¿sí? Que es lo que actualmente hacemos también aquí en nuestro medio. Pero si no se alcanzaba la glucosa meta, la hemoglobina glicosilada meta, y este paciente tenía problemas cardiovasculares o enfermedad renal, se podía agregar un inhibidor de GLT2, un análogo del receptor de GLP-1. ¿Ya? Y básicamente eso, ¿no? O sea, es importante que ustedes vean si este paciente ya tenía infartos, enfermedad cerebrovascular, si tiene insuficiencia renal periférica, si tiene ya nefropatía diabética, y hemos visto cómo se tiene que hacer el diagnóstico de nefropatía diabética. Además de eso, recuerden que hay pacientes que son mucho más, tienen una mayor tendencia a ser hipoglicemia. Sobre todo hay que tener cuidado en pacientes de la tercera edad. En estos pacientes, de primera línea, lo que se recomienda siempre es metformina. La metformina no da hipoglicemias usualmente. Pero si con metformina no logramos llegar a la meta de hemoglobina glicosilada, se prefieren estos medicamentos, que son inhibidores de DPP4, los análogos de receptor de GLP-1, los inhibidores de GLT2 o los tiazolidinidionas. Pero como ven, en la mayoría de esquemas, sobre todo en pacientes en riesgo, ya no se recomienda sulfonilurias. Es decir, por lo menos la glibenclamida no deberíamos usarla en pacientes de la tercera edad por el riesgo de hipoglicemia. Pero esto es, como les digo, en las guías, mmm, las recomendaciones que tenemos extranjeras. Entonces, actualmente es importante que nosotros sepamos hacer bien el diagnóstico de diabetes, como estamos viendo acá, ver si el paciente tiene o no tiene obesidad, modificar el estilo de vida del paciente y ver su tratamiento farmacológico. Y de acuerdo a eso, nosotros planteamos cuál va a ser el mejor tratamiento. Recuerden que actualmente se prioriza más el uso de el análogo de receptor de GLP-1 y o los inhibidores de GLT2. Y como les digo, esto actualmente es independiente del objetivo de glicosilada y del uso de metformina. Podemos estar muy bien con la metformina, pero si este paciente tiene algunos otros factores o tiene un riesgo cardiovascular alto, vamos a tener que agregar estos medicamentos. Actualmente eso es lo que nos recomiendan las guías. ¿Ya? Entonces, acá nuevamente, si tienen muy alto riesgo, lo que hemos mencionado, si tienen falla cardíaca, deberíamos utilizar inhibidores de GLT2. Y el paciente, si el paciente tiene sobrepeso, obesidad, igual, los análogos del receptor de GLP-1, todos estos que están acá son análogos del receptor de GLP-1. ¿Ya? Y recuerden que la hipoglicemia en mayores de 75 años hay que tener mucho cuidado. No es recomendable usar casi sulfonilurias, glibenclamida, glimepiride. Lo ideal sería usar otro tipo de medicamentos, ¿no? Y tratemos de minimizar en lo que podamos siempre la hipoglicemia. Muy bien. Esto es una visión general, y lo que necesito es que traten de aprenderse por lo menos qué tipos de insulina son, cuánto es su tiempo de vida media, cuándo se utilizan en basales, cuándo en prandiales,
para que más o menos tengan una idea, ¿ya? Como estamos haciendo una revisión más que todo para alumnos, no es necesario que tampoco que sepan cómo se tiene que insulinizar, ni nada de eso. Eso lo van a aprender si es que se quieren dedicar a endocrinología o a la medicina interna. ¿Alguna duda de lo que hemos mencionado? ¿Ninguna duda? Bueno, por último, quiero que de todas maneras tengan en cuenta siempre lo que ya les he mencionado, ¿ya? Todos los medicamentos que hemos dicho, hemos comentado, todos ya tienen estudios de seguridad, ¿ya? Así que espero yo que nunca tenga que haber algún paciente tratado por ustedes que me diga, el doctor me ha quitado la metformina porque dice que causa tal cosa o tal otra cosa, o el doctor tal me ha dicho que la insulina no debe usar porque me va a causar esto, me va a pasar lo otro. Ninguno de los medicamentos que se utilizan para la diabetes causan efectos adversos de ese tipo, ¿ya? Lo que pasa es que algunos pacientes ya vienen con las complicaciones propias de la diabetes y lo aquejan al fármaco que están usando, pero no tienen relación. Eso es importante que ustedes también les expliquen a los pacientes. Si ellos no se cuidan adecuadamente, sí pueden terminar con ceguera o pueden terminar en diálisis o pueden terminar con amputaciones, pero no va a ser por la medicación que se le va a instaurar en ese momento, sino es porque ya es un paciente que ya tiene varias complicaciones. Y cada vez que tenga un paciente diabético, es importante que le expliquen eso. Recuerden que los diabéticos son los que más se complican. Si ustedes no le advierten a un paciente y a su familia cuando le dan un informe médico, les están explicando cómo está su paciente, no les advierten de esto, se pueden dar grandes sorpresas y los familiares a veces pueden quedar insatisfechos si es que hay alguna reacción que no se da adecuadamente y todo eso. El paciente diabético es muy frágil, entonces cualquier infección, cualquier cosa que les pueda pasar puede ser mayor la complicación que cualquier otro paciente que no tuviera diabetes. ¿Ya? Muy bien. Sí, Edwin. Buenas noches, doctora. Este, mm, Quisiera saber, doctora, más o menos con respecto a la diabetes tipo 1, Ujú, si bien va a ser el tratamiento exclusivamente con insulina, entonces hay pacientes, me di cuenta que hay pacientes que, por ejemplo, como usted lo mencionó, ¿no? Que tienen que pincharse 4 veces, 5 veces, ujú, 6 veces por día. Entonces, esos pacientes para no estar tanto pinchándoles, o tal vez algunos pacientes inclusive tienen fobia a las jeringas o a los pinchazos. Entonces, hay también insulinas inhaladas. Entonces, yo quisiera saber qué tan efectivas son estas insulinas inhaladas. O sea, ¿podrían ser igual que las subcutáneas o no ujú. está tan recomendado? No, las insulinas inhaladas ya han ido saliendo del mercado en los últimos años, casi ya no se usan porque no tienen una buena eficacia ni una buena absorción. Entonces, por lo pronto, hasta ahora, la única vía de insulina que tenemos es la subcutánea, ya sea por inyecciones o en el caso de los diabéticos tipo 1 estaría también indicado, si es que tienen muchas molestias, el uso de la bomba de infusión de insulina. Pero la insulina inhalada ya está saliendo del mercado ya hace unos años. Ujú, ujú, muy bien. Bueno, Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jaquín. Sí, doctor. Buenas noches. Tenía una pregunta, doctor. En caso de la diabetes, la 1.5, ¿lo trataríamos como si fuera un diabético tipo 1? Así es. Recuerda que el ADA viene de las siglas como si fuera una diabetes autoinmune de inicio tardía, ¿sí? Entonces, es tal cual una diabetes tipo 1. Hay que tratarla igual. Hay que darle insulina basal y también darle bolos de insulina prandial. Ujú, es básicamente igual. Cuando vean una LADA, que es a veces un poco raro, son pacientes igualitos que los diabéticos tipo 1. Son delgados, solamente que mayores, y hacen cetoacidosis diabética cada vez que dejan su insulina. Por eso es importante que ellos tengan un esquema muy adecuado y que se les eduque también para que se puedan colocar la insulina como se debe. Ujú. doctora, quisiera Sí. saber también un poco sobre la diabetes tipo 1, tipo 1.5 LADA. Ujú, Algunas guías también mencionan que como es una diabetes de origen genético, entonces tiene un inicio, podría tener tardío. Entonces se menciona también que a este tipo de diabetes el tratamiento podría ser primero como una diabetes tipo 2, principalmente con el estilo, cambiar el estilo de vida, los alimentos y hasta fármacos orales como metformina, pero si es que algunos pacientes responden a este tratamiento, pero si en el caso que no respondieran, ahí sí ya se empieza como diabetes tipo 1, exclusivo con insulina. mm, Eh, claro, ¿no? Pero su fisiopatología vas por otro lado. De las pocas LADAs que yo he visto,
Y algunas veces intentaron darles antidiabéticos, nunca han respondido. Siempre han tenido que usar insulina. Las veces que se han arriesgado a hacer eso, el paciente terminó en cetoacidosis diabética. Yo creo que es más que todo por la fisiopatología de esa enfermedad, ¿no? Pero como digo, no es tan común, pero de las poquitas que he visto yo, todos han ido con insulinas de régimen basal-bol. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, solamente vamos a hacer un repaso de lo que es hipoglicemia en la siguiente, y con eso, como les digo, ya deben saber todo lo que es diabetes. Así que al grupo que le toca mañana, espero que respondan todas las preguntas de diabetes. No pueden ya decirme que no lo hemos hecho ni nada, ¿ya? No, mañana no nos toca, el pasado mañana tenemos grupo, ¿ya? Muy bien, entonces estamos coordinando ya después con Grisel y ella les va a decir, queden bien qué hora se puede hacer la siguiente semana, el presencial, el seminario, ¿ya? Muy bien, entonces eso sería todo. Buenas noches con todos. Nos estamos comunicando la siguiente semana con la siguiente teórica, ¿ya? Muy bien, hasta luego. Buenas noches, doctora.